Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos documentos fascinantes, la verdad, que cuestionan algo que usamos todos los días, casi sin pensar, el ratón del ordenador. ¿Podría ser que esta herramienta, tan esencial, esté, bueno, en cierto modo, rota? Exacto. Tenemos aquí un artículo muy interesante de Popular Science, Ajá. que se apoya en una investigación que publicaron en ACM Interactions, que es una revista importante en esto de la interacción humano-computadora. Y la verdad es que plantea preguntas pues bastante incómodas sobre este aparatito que usamos horas y horas. Sí, sí. Nuestra tarea hoy es intentar desentrañar por qué un grupo de investigadores cree que el ratón de toda la vida, el tradicional, podría ser problemático, a largo plazo sobre todo. Y claro, ver qué alternativas, qué cosas nuevas han estado desarrollando. La idea central, que viene de investigadores de la Universidad Nazarbayev en Kazajistán, es potente. Dicen que el diseño básico del ratón, que fíjate, es de 1968 y apenas ha cambiado, pues que necesita una reinvención. Urgentemente. Ese es el quid de la cuestión. O sea, el punto de partida es ese. Piensa cómo ha cambiado el uso del ordenador. Muchísimo. Pasamos muchas más horas delante, hacemos tareas más complejas, ¿no? Y sin embargo, la herramienta principal con la que interactuamos con la mano sigue siendo básicamente un bloque rígido que movemos por la mesa. Un diseño que, bueno, si nos vamos al origen, se eligió porque era práctico y sobre todo barato de fabricar en masa, ¿no es así? Douglas Engelbart buscaba que funcionara y que fuera viable, claro, precisamente. Y ahí está el meollo de lo que plantean estos investigadores ahora, el equipo de José Berengueres. Se preguntan si ese diseño, que nació de limitaciones prácticas y económicas de los años 60, pues si sigue siendo adecuado hoy en día. Claro. O si podría estar contribuyendo poco a poco, sin que nos demos cuenta, a problemas de salud. Hablan de los trastornos musculoesqueléticos. Los teme, sí. Esas microtensiones constantes en la muñeca, en el antebrazo, que vienen de hacer movimientos repetitivos, a veces cientos de veces en una hora. Buf, es verdad. A ver, entremos más en detalle. ¿Cuál es exactamente la crítica principal que le hacen al diseño de siempre Berengueres y su equipo? Has mencionado la rigidez. Pues el argumento central es, digamos, el choque, el contraste entre lo rígido, lo inmutable del ratón y lo blanda, flexible y adaptable que es nuestra mano. Es verdad. Nuestras manos son, bueno, una maravilla. Están hechas para agarrar, para moldear, para sentir. Son súper sofisticadas. Y sin embargo, las obligamos a estar horas interactuando con un objeto que no cede, que no se adapta a ellas. Cierto. Y ellos señalan en la investigación, creo recordar, que muchas herramientas que usamos con la mano, piensa en un lápiz, un destornillador Ujú. o el propio ratón. Son rígidos por cómo se fabrican en masa, por el coste, no porque esa rigidez sea lo mejor para nuestra mano, ergonómicamente hablando. Correcto. Es un compromiso histórico, por así decirlo. Y quizá un compromiso donde la ergonomía a largo plazo no ha tenido tanto peso como la función inmediata y la economía de escala. Entiendo. Por eso Berengués llega a decir esa frase de que el ratón lleva demasiado tiempo esperando una reinvención, que suena casi a un desafío, ¿no? Para los diseñadores, los ingenieros. Hombre, un desafío bastante justificado si piensas en las implicaciones para la salud. Detallan cómo esa forma plana y rígida obliga a la mano a ponerse en pronación, Exacto, con la palma hacia abajo. que no es la postura más natural para la muñeca y el antebrazo si la mantienes mucho rato. Justo eso, esa torsión constante, aunque sea pequeñita, si la mantienes horas y lo multiplicas por días, semanas, años de trabajo o de juego, Uf, genera un estrés que se va acumulando en los músculos, en los tendones. Y claro, el problema se dispara con el aumento brutal de las horas que pasamos con el ordenador ahora comparado con hace décadas. claro, no es solo el diseño en sí, es cuánto lo usamos. Es la escala de uso, exacto. Pero, oye, es interesante que no se quedan solo en la crítica, en señalar el problema. Has dicho que buscan soluciones activamente. Sí, y eso es lo que le da valor al estudio, creo yo. No es solo quejarse. Se arremangaron y desarrollaron prototipos. Ajá. Prototipos físicos, tangibles, para explorar otras formas de interactuar. Querían ver si era posible crear algo, pues eso, más acorde con la biomecánica de la mano. Y aquí es donde la cosa se pone realmente curiosa, porque crearon dos prototipos muy distintos. Háblanos primero del FlexiMouse, que el nombre ya sugiere algo, ¿no? Suena casi a juguete. Y la pinta la tiene un poco, ¿sí? Imagina como una especie de
de bola o masa que puedes moldear, hecha de una malla flexible y además de un color rosa bastante llamativo. Vaya. No tiene la carcasa dura típica, y la idea clave es que no controlas el cursor moviendo todo el aparato por la mesa, Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo? sino apretando o cambiando un poco la forma en que lo sujetas con la mano. Detecta la presión o la forma que le das. Detecta esos cambios de forma y de presión. La intención era sustituir los movimientos grandes de muñeca y brazo, que son los que generan más tensión, Mm, por microajustes hechos con los dedos y la palma, dentro del propio dispositivo. Un concepto, vamos, radicalmente distinto. Suena súper intrigante. Pero también me imagino difícil de controlar al principio, ¿no? Lo probaron con gente. Sí, sí, hicieron pruebas, con un grupo de 25 estudiantes universitarios. Y un detalle importante, muchos eran gamers o usuarios muy intensivos del ordenador. Gente que le da caño al ratón. Exacto, gente que realmente lo lleva al límite. Y fíjate, un dato revelador que salió antes incluso de probar el FlexiMouse. ¿Cuál? Casi la mitad de esos jóvenes, 11 de 25, ya decían que sentían algún tipo de molestia o incomodidad con los ratones normales. Ostras, eso es importante. Refuerza la idea de que el problema ergonómico no es solo cosa de gente mayor o de oficinistas. Afecta también a las jóvenes si pasan muchas horas. Totalmente. Vale, ¿y qué pasó cuando les dieron la masa rosa esta? Pues los resultados fueron una mezcla, luces y sombras. Por un lado, el rendimiento objetivo, lo que midieron como throughput, Que es como la eficiencia, ¿no? Velocidad y precisión juntas. eso es. Pues eso, el throughput disminuyó bastante, un 25% comparado con un ratón normal. Un 25%. Es un montón. Quiere decir que era más lento o menos preciso, o las dos cosas. Era frustrante usarlo. Probablemente una combinación. Indica que, al menos al principio y para esas tareas de prueba, era una herramienta menos eficiente. Quizá más lento para apuntar o cometía más errores. Ya. Pero la reacción subjetiva, lo que sintieron al usarlo al principio, fue sorprendentemente positiva. Ah, sí. Los investigadores usan una palabra en inglés, glee, que podríamos traducir como regocijo, alegría. Alegría. Por usar un ratón. Anda ya. Eso sí que no me lo esperaba. Pues parece que sí. Rompió tanto con lo que esperaban que les resultó divertido como juguetón. El artículo dice explícitamente que el color rosa brillante hizo sonreír a varios. Qué curioso. Era una ruptura total con la estética seria, funcional, de los periféricos de siempre. Generó como una conexión emocional positiva al principio. Entiendo. El factor sorpresa, la novedad, jugaron a su favor al empezar. Pero claro, la funcionalidad al final es clave. ¿Se mantuvo esa sensación tan buena con el uso? Ahí está el kit de la cuestión. Como pasa a menudo con la novedad, se fue desgastando. Ya. A medida que lo usaban más, los estudiantes empezaron a echar de menos cosas básicas, cosas que damos por sentadas en cualquier ratón moderno. Como, por ejemplo. Pues la rueda de scroll para moverte por documentos o páginas web, o botones físicos bien definidos para el clic derecho y el izquierdo. Claro, imprescindibles. La interacción basada solo en apretar y moldear, pues no cubría todas esas funciones de forma fácil o eficiente. Lógico. Para trabajar en serio o incluso para jugar, necesitas esas funciones accesibles y rápidas. ¿Cuál fue la conclusión sobre el FlexiMouse entonces? Pues que era una experiencia interesante, conceptualmente muy rompedora, incluso divertida, pero que en esa versión concreta era poco práctico para el día a día intensivo. Le faltaba pulir la funcionalidad básica. Eso es, una buena idea, pero que necesitaba mucho más desarrollo para ser realmente viable. Comprensible. La ergonomía es importante, pero no puede sacrificar del todo la productividad o la usabilidad esencial. Vale, pero había otro prototipo, ¿verdad? Sí, El A-Frame. Este suena más, no sé, más serio, más arquitectónico. sí, el enfoque era muy distinto. El A-Frame tenía un diseño más estructural. Era más rígido que el FlexiMouse, pero con una forma radicalmente diferente a la del ratón de siempre. ¿Cómo era? Era vertical, parecido a un compás de dibujo, o como dice el nombre, una estructura en forma de A. Este lo desarrollaron con Tony Yu, de la Universidad de Melbourne. Ajá, vale. La idea de los ratones verticales no es completamente nueva. Buscan esa postura más neutra de la muñeca, ¿no? Como si dieras un apretón de manos. Exactamente. El objetivo principal era ese, conseguir la postura de apretón de manos con la muñeca neutra, que reduce la pronación del antebrazo y en teoría debería ser más cómoda y menos estresante a largo plazo. Suena bien. Pero este diseño, aunque conceptualmente estaba más cerca de otras soluciones ergonómicas que ya existen, se encontró con un problema diferente.
Y muy importante. ¿Cuál fue el problema aquí? Si la postura era mejor. El problema fue el ajuste, la adaptabilidad a las distintas manos de los usuarios. Descubrieron que el A-frame era tremendamente sensible al tamaño de la mano. ¿Qué quieres decir con tremendamente sensible? Pues que vieron que una diferencia de apenas 1 centímetro en el tamaño de la mano de una persona afectaba muchísimo su capacidad para controlar bien el cursor y la comodidad general al usarlo. ¿Ostras? Si la mano era un poco más grande o un poco más pequeña de lo ideal para ese tamaño concreto de A-frame, la experiencia empeoraba un montón. Vaya. O no llegaban bien a los botones, o la postura ya no era tan cómoda, o el control del puntero se volvía, pues eso, errático. Madre mía. Eso es un problema gigantesco si quieres hacer un producto para todo el mundo. Implica que no valdría con tallas S, M, L. Casi necesitarías un escáner 3D de la mano y fabricarlo a medida para que funcionara bien. Exacto. Complica enormemente la producción, la distribución, el coste, todo. Claro. Y aquí es donde surge una paradoja muy interesante, que los propios investigadores destacan en su trabajo. Resulta que el ratón tradicional, ese bloque rígido que critican por sus posibles problemas ergonómicos a largo plazo, Sí. tiene una ventaja oculta y crucial. ¿Cuál? A ver. Su sorprendente capacidad para funcionar lo suficientemente bien para una variedad enorme de tamaños y formas de mano. ¡Anda! A pesar de no ser perfecto ergonómicamente para nadie en concreto, es usable por casi todo el mundo. Su diseño genérico, rígido, aunque no sea lo óptimo biomecánicamente, es increíblemente adaptable en la práctica diaria. Es súper irónico, ¿no? Su mayor defecto, la rigidez, es también en cierto modo su virtud para el mercado de masas. Precisamente, es un diseño de compromiso que ha triunfado por ser universal y barato. Ya. Por eso la conclusión de los investigadores sobre estos dispositivos flexibles o con formas tan específicas es muy reveladora. Dicen que el tamaño personalizado no es solo beneficioso, sino esencial en dispositivos de entrada flexibles. O sea que si quieres flexibilidad física o una forma muy concreta, necesitas que el ajuste a la mano sea mucho más preciso. Exacto, parece que sí. Entonces, resumiendo un poco, tenemos el ratón de toda la vida, que funciona para todos, pero podría ser malo para la salud. Y luego alternativas que podrían ser mejores ergonómicamente, pero o sacrifican funciones clave, como el FlexiMouse, Ajá. o necesitan una personalización brutal, como el A-Frame. Significa esto que estamos un poco atrapados con el diseño de siempre, porque intentos de cambiar el ratón ha habido muchísimos a lo largo de los años, ¿no? Muchísimos. Es un clásico en la historia de la informática, intentar destronar al ratón estándar. Sí. Nos acordamos del famoso disco de hockey de Apple, con el primer iMac, allá por 1998. Ah, sí. Redondo, de colores. Estéticamente era muy rompedor, sí, pero funcionalmente fue un desastre para mucha gente. No sabías dónde estaba la parte de arriba, era incómodo de agarrar. Jaja, es verdad. Apple tuvo que rectificar bastante rápido, de hecho. Fue un caso muy sonado de diseño por encima de usabilidad. ¿Hubo otros intentos así? Curiosos. Pues hubo cosas raras, como el Jelly Click, un ratón japonés inflable. Inflable. ¿Cómo? Sí. Tenías que soplarle para que mantuviera la forma. Evidentemente no triunfó. No me extraña. Luego están las variaciones que sí han encontrado su hueco, su nicho, y tienen usuarios fieles. Los trackballs, por ejemplo. Donde mueves la bola, no el ratón. Eso es. O los ratones verticales que comentábamos antes, que intentan mejorar la postura de la muñeca. Pero incluso estos, aunque cambien la forma de interactuar o la forma física, normalmente siguen teniendo una carcasa exterior rígida, ¿no? La gran mayoría sí. Todavía se basan en componentes electrónicos y estructurales bastante normales, dentro de una carcasa de plástico duro. Parece que abandonar del todo la rigidez es un desafío técnico y también de aceptación por parte de los usuarios, muy grande. El ratón estándar es increíblemente resistente al cambio. Sin embargo, los investigadores estos de Kazajistán y Australia parecen optimistas sobre el futuro. ¿Qué les hace pensar que ahora podría ser diferente? ¿Por qué ahora sí? Pues creen que estamos entrando en una nueva era tecnológica, una que podría por fin permitir superar esas barreras que hemos visto. Apuntan sobre todo a dos campos que están avanzando muy rápido. ¿Cuáles? La impresión 3D y la llamada robótica blanda, o soft robotics. Vale. ¿Y cómo podrían ayudar estas tecnologías? A ver, la impresión 3D. La impresión 3D avanzada abre la puerta a la personalización masiva. De una forma mucho más viable y barata que nunca. Ya no es ciencia ficción.
Mm. Es factible imaginar procesos donde, se escanea la mano de una persona y se imprime un dispositivo de entrada adaptado específicamente a su ergonomía. Ah, claro. Eso podría solucionar el problema de ajuste que encontraron con el A-frame. ¿Podría ser? La personalización a escala industrial. Entendido. ¿Y la robótica blanda? ¿Qué es eso exactamente? La robótica blanda trabaja con materiales, blandos, flexibles, deformables. A menudo se inspiran en la biología, ¿Cómo qué? como los tentáculos de un pulpo o los músculos. Estos materiales pueden llevar sensores, actuadores, permiten crear objetos que cambian de forma, que sienten el tacto, que se adaptan de forma activa. ¡Wow! Podríamos imaginar ratones que de verdad se amolden a la mano, que ofrezcan respuesta táctil, como vibraciones o cambios de textura, que permitan interacciones completamente nuevas, más allá de hacer clic y scroll. O sea, dispositivos más compatibles con nuestros cuerpos, como decían los investigadores. Esa es la idea. Entonces, la tecnología está llegando a un punto en el que esa visión de un dispositivo de entrada que sea de verdad ergonómico y adaptable ya no sea solo un experimento de laboratorio, podría ser una posibilidad real. Esa es la esperanza. Y el argumento de Berengueres y su equipo. Creen que si se aborda el rediseño desde cero, aprovechando estas nuevas capacidades de fabricación y estos nuevos materiales, tenemos una oportunidad real de hacer que nuestra interacción diaria con los ordenadores sea más saludable, más cómoda y quizás hasta más intuitiva para millones de personas. Se trata de reconciliar la tecnología digital con nuestra biología, que es analógica. Es una perspectiva fascinante, la verdad. Nos deja con una tensión muy clara al final de todo esto. Por un lado, el legado de un diseño de más de 50 años, el ratón estándar, que triunfó por ser práctico, barato y sorprendentemente universal, a pesar de sus posibles pegas ergonómicas. Y por otro lado, una conciencia cada vez mayor sobre la importancia de la ergonomía, de la salud a largo plazo, en un mundo donde pasamos cada vez más tiempo pegados a las máquinas. Y junto a eso, la promesa de nuevas tecnologías, la impresión 3D, la robótica blanda, que podrían permitirnos crear, por fin, herramientas digitales que se adapten a nosotros. En lugar de obligarnos nosotros a adaptarnos a ellas. Exacto. Hemos visto el argumento contra la rigidez, los experimentos estos tan audaces, aunque problemáticos, del FlexiMouse y el A-Frame, los problemas de funcionalidad y personalización, y esa mirada de esperanza hacia el futuro tecnológico. Ha sido un viaje interesante a través de algo tan aparentemente simple como el ratón del ordenador. Y todo esto quizás nos deja con una pregunta para reflexionar, una que va más allá del propio ratón. A ver. Si estas nuevas tecnologías, los materiales flexibles, la fabricación personalizada, si tienen el potencial de rediseñar una herramienta tan básica y tan arraigada como esta, ¿qué otras herramientas rígidas usamos todos los días? En casa, en el trabajo, incluso en medicina. ¿Cuáles podrían beneficiarse de un enfoque parecido? Claro. ¿Dónde más podría la blandura, la adaptabilidad, material inteligente, transformar nuestra relación con los objetos y la tecnología? Hacerla más humana, más cómoda, más saludable. Es una puerta interesante que se abre, ¿eh? Es una puerta que se abre, sí, a repensar muchos diseños que, simplemente damos por sentados.